¿Qué es lo que hace tan complicado superar una ruptura amorosa? ¿Por qué es una sensación tan complicada la que nos queda en el cuerpo después de separarnos de una persona? ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las personas para volver a sí mismas después de una separación amorosa? Todo esto y más en este episodio especial de tu podcast Código Maestro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este episodio especial de tu podcast Código Maestro, en el cual vamos a platicar sobre una de las situaciones más complicadas y más dolorosas que experimentan las personas, que es la separación amorosa. Cómo superar una ruptura amorosa que deja muchas secuelas, que deja un proceso muy complicado para la persona que se queda y que merma mucho la identidad, el ego, muchas cosas. Cada ruptura es diferente. Y en este episodio especial vamos a platicar sobre esas 5 principales barreras que no nos permiten superar una relación que se terminó, lamentablemente. Es importante reconocerlas, es importante conocerlas para volver lo más pronto posible a nosotros mismos y poder evitar seguir dañando nuestra identidad, nuestro ego y todas esas cosas que se rompen cuando una relación termina. Por eso yo te sugiero que te quedes al final de este episodio. Vamos a conocer esas 5 barreras y vas a tener una ruta muy clara de cómo superar una ruptura amorosa. Superar una ruptura amorosa, como cualquier otro problema emocional, lleva una estructura y requiere de un proceso. Vamos a platicar sobre esas barreras y cómo ir implementando un proceso en el cual puedes superar de mejor manera y de manera más rápida una ruptura amorosa. Recuerda, mi nombre es Francisco López y estoy aquí para acompañarte en este camino de descubrimiento. Realmente, te repito, superar una ruptura amorosa o cualquier otro problema emocional no es algo que nos hayan enseñado antes, no es algo que nos hayan enseñado en la primaria, pero esta cuestión es una de las que más merman el desempeño de una persona que trae el corazón roto, tiene en su lugar, tiene 1000 preguntas sin respuesta y todas esas preguntas ocupan un espacio en su mente y no le permiten ejecutar bien, ejecutar con excelencia, estar concentrados, tomar mejores decisiones y sobre todo se dañan a sí mismos, dañan su identidad y sobre todo se cierran nuevamente a la posibilidad del amor, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre todo esto en este episodio especial, que espero sea de tu agrado, que si tú no tienes esta bronca, ojalá si tienes algún conocida, algún conocido que esté pasando por algo similar o algo así, le hagas llegar este mensaje que es importante y que créeme que está probado y fundamentado en muchos años de estar ayudando a personas a recuperarse, a recuperarse a sí mismas después de una ruptura amorosa, ¿vale? Entonces, si no tienes ningún inconveniente, empezamos. Vamos a comenzar con la barrera número 1, por llamarlo de alguna forma, es una situación muy común. Lo que no permite a las personas superar rápidamente una ruptura y superarla bien, sobre todo bien, es la cuestión de que buscan remedios, métodos generalizados. Se apegan a la fuerza de voluntad, al orgullo, alimentan su ego de una manera errónea y eso lo único que hace es que complica más el proceso, daña más su autoestima, daña más su imagen que tienen de sí mismos. Cada ruptura es diferente, ¿sabes? Hay personas que, por ejemplo, cuando una ruptura amorosa se da por un engaño, se dañan muchas cosas internas de la persona, pero no es lo mismo que si la relación es fresca, está nueva, reciente, o si es una relación de 15 o 20 años. Los daños son diferentes. Las personas perdemos o pierden cosas diferentes dependiendo el tipo de ruptura que tengan. Hay personas que lo que les duele tal vez no es que se haya ido la persona, tal vez lo que les duele es que ya no tienen esos planes que tenían para un futuro. También existen algunas rupturas donde el engaño fue el elemento presencial, eso daña de manera diferente. También una secuela básica de una ruptura en estos tiempos es el stalkeo digital. Entonces, como puedes ver, cada ruptura es diferente y cada cosa requiere un tratamiento diferente o manejarlo de una manera distinta. Esta barrera, que es buscar métodos generalizados, apegarse a su fuerza de voluntad, a su orgullo, dañan a la persona y sobre todo no lo dejan salir bien
de este proceso. El hecho de que se haya terminado una relación no implica que la persona quede mal o tenga que quedar mal o tenga que lastimarse a sí misma, a su autoestima para poder estar bien, de ninguna manera. Es todo lo contrario. También de este proceso de una ruptura amorosa, las personas pueden salir fortalecidas, pueden salir bien, pueden salir con nuevos recursos, pueden salir con una nueva visión de la vida. No está peleada una cosa con otra, simple y sencillamente se trata de entender claramente qué es lo que me duele, qué es lo que me está pasando después de una ruptura amorosa, ¿no? Una vez que tú haces eso, tu mente inconsciente empieza a funcionar contigo en un sistema. Cuando tú determinas claramente qué es lo que te duele de una separación amorosa, le pones como un post-it mental y entonces sí, toda la metodología, todos los sistemas, todo lo que empieces a ver, a llegarte para recuperarte, entonces sabe qué tiene que sanar, sabe a dónde se tiene que dirigir, le das una guía a tu mente. Tu mente está siempre dispuesta a ayudarte a salir de una situación así adversa como es una ruptura amorosa. Entonces, pero tienes que dejarle muy claro qué es. Te voy a dejar aquí en la descripción, en los comentarios, te voy a dejar un link para que hagas un cuestionario sencillito para saber qué es lo que te duele de una ruptura y poder aclararlo y poder tenerlo en tu mente muy claramente para que entonces sí, toda la ayuda que empieces a buscar y toda la ayuda que te empiece a llegar, entonces tenga algo a dónde dirigirse, sepa qué hacer, sepa para qué está ahí, ¿vale? Entonces, te digo aquí en los comentarios, te voy a dejar un link a ese cuestionario donde 3, 4 preguntas y podemos saber perfectamente bien qué es lo que te duele para poder empezar a trabajarlo y que empieces a recuperarte pues lo más pronto posible. Entonces, esa es la primera barrera, usar métodos generales para las rupturas que causan un daño específico. Son métodos generales, que no es lo mismo que un método de amplio espectro, ¿no? Es como un medicamento que cura todo. En este caso, no. En este caso, mientras el método es más generalizado o la forma es más generalizada o el consejo que te dan o el apoyo de tus amigos, amigas, es más generalizado, menos impacto va a tener, menos te va a ayudar, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Primero tengo que saber específicamente qué es lo que me duele de que se haya terminado una relación. Esa es la primera barrera, reconocer cuál es y dejar de usar métodos generales para empezar a trabajar en una forma específica. Entonces, vamos a la barrera número 2. La barrera número 2 es muy lógica de entender, pero es la que menos recurren las personas. Para tú poder sanar una sensación o una emoción negativa, no puedes hacerlo, no puedes sanarla, no puedes salirte de ella experimentándola. Una ruptura amorosa te va a dejar un dolor, un malestar, tu ego, un malestar emocional, te va a dejar mal. Pero desde ese malestar no puedes arreglarla. Las personas, esa es la barrera, no saben acceder a estados de calma, estados de tranquilidad, estados de bienestar, que son estados más elevados de conciencia para poder entonces arreglar una situación que se ve diferente. Cuando las personas terminamos una relación o se termina una relación, quedamos lastimados, heridos, vibrando bajo y muchas personas desde ese escenario buscan solucionar, buscan resolver, buscan sentirse mejor sintiéndose peor. Lo que las personas tienen que aprender a hacer es disociarse e irse a estados emocionales de calma, de tranquilidad, donde hay respeto por sí mismas, donde hay amor para sí mismas, y desde ese estado de calma, de tranquilidad, de armonía, de bienestar, sin la herida doliéndote, entonces puedes empezar a ver las cosas y puedes empezar a trabajarlas. Tu mente funciona mucho mejor cuando está en calma, cuando está serena, cuando está tranquila y cuando puede ver las cosas desde un ángulo diferente, sin dolor, más bien en calma y en tranquilidad. Esa es la barrera número 2. Las personas tienen que aprender o no saben entrar a estados emocionales de calma, de paz y de tranquilidad. Te digo, y no esto es importante no solamente para esos escenarios de ruptura, sino para cualquier situación emocional. Cuando estás mal emocionalmente, lo primero que tienes que hacer es entrar a un estado de calma. Yo sé que la frase tranquilo, tranquila, cálmate, no ha ayudado a nadie en este mundo, yo lo sé muy bien, pero lo que sí es importante es que las personas deben de tener un mecanismo que les permite entrar en un estado de calma y de tranquilidad.
Si tú quieres, incluso no para resolver, solamente para calmar la mente, para calmar la herida, para calmar la emoción. Es importante que las personas aprendan a entrar a estados de calma y de relajación. No nos enseñaron, te repito, en la primaria a lidiar con emociones complicadas, no nos enseñaron a qué hacer cuando las emociones se me están desbordando. No nos enseñaron, pero es algo que puedes aprender y que yo te sugiero que aprendas, porque es una herramienta súper útil en la estructura de cualquier persona. Aprender a calmarte, aprender a dominarte, aprender a estarte en calma, a entrar a la calma, a regresar a ti en calma, en tranquilidad, para poder pensar, para poder tener armonía en tus pensamientos y poder volver a tomar buenas decisiones. En un estado de calma y de tranquilidad, los problemas, créeme que se ven diferentes y los vas a poder solucionar y les vas a poder dar un orden para resolverlos y los vas a manejar de manera diferente. Por eso es importante esta barrera, que la conozcas bien. Las personas tienen esa barrera, no saben entrar a estados emocionales de calma y de tranquilidad y desde ahí todo se ve diferente. Entonces vamos a la barrera número 3. La barrera número 3 es vital que la comprendas. Es donde el 90% de los intentos por superar una ruptura amorosa fallan. Y no tiene que ver contigo, no tiene que, bueno, de manera consciente, no tiene que ver contigo de manera consciente, no tiene que ver con tu fuerza de voluntad, no tiene que ver con lo débil que eres o no eres, tiene que ver con tu cerebro. Y estamos hablando de los químicos que genera tu cerebro. La barrera número 3 es esa. Las personas no comprenden que hay todo un proceso químico del cual son dependientes al momento de tratar de sanar o de superar una ruptura amorosa. Tu cerebro está acostumbrado a ciertas dosis de químicos, a generarlos, que tu cuerpo los recibe y los recibe muy bien. Incluso el malestar, el dolor, la dolencia de cuando una relación se termina, genera ciertos químicos y la persona se acostumbra a esos químicos y se los pide su cuerpo. Por eso, quien te diga que para mañana, si tú haces tal o cual cosa, mañana vas a estar bien y ya no vas a sentir nada por la persona, te está mintiendo. Es un proceso. Superar una ruptura a nivel químico, que es a veces el más importante. No sé si te das cuenta, bueno, si has escuchado esos comentarios, a veces una persona sabe que fue bueno que se terminara su relación, pero el químico de su cuerpo es la que lo sigue orillando a buscar a la otra persona, a someterse, a ponerse en situaciones de desventaja emocional, con tal de seguir recibiendo un químico, un cóctel de químicos que genera tu cerebro. Es importante que eso lo comprendas y lo comprendas muy bien. No eres tú. A nivel consciente, muchas personas saben que terminar esa relación fue bueno, güey. Pero ¿por qué no la superan? ¿Por qué no pueden? Por los químicos que segregan y por los químicos a los cuales su cuerpo ya se volvió un consumidor preferente y lo pide, lo exige. Y si no se los das, amplifica los síntomas para que entonces le des ese químico. Es muy lógico, las personas están pasándola mal, entonces van a buscar algo que las haga sentir bien, y son los químicos. Entonces, esa búsqueda de químicos los pone en una situación de mucha desventaja en algunos casos. Y es importante entender eso, porque es ahí donde las personas fallan para superar una relación. Debes de comprender que estás en un proceso, ¿sale? Primero, tu relación generaba ciertos químicos que te gustaban. Se termina la relación. Entonces la ausencia de la otra persona genera unos químicos diferentes. La aparición de esa persona o que tú forces el contacto, etcétera, hace descansar a un sistema que está completamente alterado. Y se siente muy bien. La realidad es que se siente muy bien. Pero la cuestión es que en el momento en el que entonces vuelva a haber un espacio, una separación, etcétera, tu cuerpo te va a exigir más esos químicos. Y entonces tus esfuerzos se van a doblar, se van a hacer más intensos por buscar la satisfacción de ese químico. Lo importante es que tú comprendas que estás en un proceso
Y yo le digo mucho a mis alumnos que lo imaginen como una recta numérica. Imagínate que estás en este momento en el -20, ¿no? Del lado como un lado como oscurón, ¿no? De la ruptura. Pero en el momento en el que tú empiezas un camino de regreso, un proceso de sanación, cuando empiezas a superar esa ruptura, entonces empiezas a acercarte al -19, al -18. La meta es llegar al 0 o al +1, +2, donde ya estás bien. Pero ¿qué pasa? Cuando estás en ese -20, tu cuerpo te exige químicos y si tú se los das, superar esa ruptura te lleva al -25 y etcétera, y así indefinidamente, hasta que por eso se vuelve tan complicado superar una ruptura. Una ruptura es un proceso mental y es un proceso químico. Tienes que entender que estás en un proceso y que tienes que ir avanzando poco a poco, acostumbrando a tu cuerpo a unos químicos diferentes. De eso se trata, de que tu cuerpo sepa y reconozca que también se puede sentir bien con otros químicos que genera tu mente. Los químicos de la dignidad, del amor hacia ti, del autogobierno, de gobernarte tú mismo, de la autosuficiencia emocional. Esos químicos le van a ir diciendo a tu mente, se puede, vamos, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ese avance al -19, -18, -17, van a ser tus siguientes puntos de partida. Por eso es importante que entiendas que una ruptura amorosa, una separación amorosa, lleva consigo químicos. Las personas, por ejemplo, que tienen la cuestión de stalkear las redes y todo eso, sufren y es un sufrimiento muy fuerte, complicadísimo. Sin embargo, ese stalkeo les da químicos que los hace seguir ahí, que los hace permanecer en esa situación. Y si lo dejan de hacer, entonces su cuerpo les exige con más fuerza que le den esos químicos. Y entonces la persona vuelve al estalqueo, vuelve a asomarse, vuelve a buscar a través de quién puede saber qué está haciendo la otra persona, etcétera. Y se lastiman. La realidad es que el estalqueo es una cuestión que lastima mucho. Entonces, por eso es importante que entiendas, esa es la barrera. Las personas no entienden que están a través de un proceso y ese proceso lleva tiempo. Obviamente, si algo te duele, pues quieres una solución rápida, pero ve con tiento, ve entendiendo el proceso, ve adelantando, ve avanzando y vas a llegar a un muy buen término. No te preocupes, vas a estar muy bien, pero tienes que comprender esta parte de los químicos. Te digo, porque en muchas ocasiones conscientemente sabes que fue una buena decisión o que fue algo que ya se veía venir terminar una relación. Pero los químicos de tu cuerpo son los que te pueden jugar en contra y meterte en una situación complicada nuevamente, ¿vale? Entonces, esa es la barrera número 3. Vamos a la barrera número 4. La barrera número 4 está muy relacionada con el punto anterior. ¿Cómo le hago para mantener ese avance, ese ir saliendo del lado oscuro para ir llegando al otro lado, donde todo puede estar otra vez en paz? ¿Cómo le hago? El problema, la barrera, es que las personas no cuentan con un sistema de mantenimiento, algo que les mantenga la mente generando diferentes químicos, diferentes estados emocionales en los cuales su mente y su cuerpo se acostumbran a esos nuevos químicos. Ese es el problema, esa es la barrera, no contar con un sistema de mantenimiento. Entonces, de repente la persona pues va avanzando, va en el -19, -18, -17, pero algo pasa, no existe ese sistema de mantenimiento y la persona vuelve a caer, pero ahora cae al -22, -23 y el camino de regreso se vuelve más complejo. Por eso es importante entender y reconocer que ya que estás en ese proceso de superar una ruptura, tienes que contar con un sistema de mantenimiento que te haga ir manteniendo tus avances y seguir avanzando a partir de esos avances. Que si un día avanzas y llegas al -18, te quedes en el -18 y que sepas, tengas la certeza de que con ese plan de mantenimiento o ese sistema de mantenimiento, tu próximo avance va a ser al -17, al -16, etcétera. Todo se trata, en cualquier problema emocional como de superar una ruptura, de que empieces a ver las situaciones desde un ángulo diferente. Y un sistema de mantenimiento te ayuda a cambiar la perspectiva desde el cual ves las situaciones.
desde el cual ves la situación que estás viviendo. Eso es lo que te ayuda. Ese es el chiste del sistema de mantenimiento, que puedas empezar a ver las cosas desde un ángulo diferente, que puedas empezar a ver las cosas distintas, sentirlas distinto y entonces ir acostumbrando a tu mente y a tu cuerpo a unos químicos diferentes. Regularmente tiene que ver mucho con voltear a verte a ti. Cuando una relación termina, mucho de tu foco o mucho de lo que ves se convierte en la otra persona y te interesa a la otra persona. El proceso de recuperación y de sanación de una ruptura es voltear a verte a ti, volcar toda tu atención en ti, en reconstruirte, en aprender, en rearmarte y en volver a construirte para volver a estar mejor. Por eso en un inicio de la sesión te decía yo que sí puedes salir de una ruptura amorosa fortalecida, fortalecido, con nuevos recursos y puedes enfrentar la vida de una manera diferente. ¿Y por qué no? Pues volver a enamorarte, ¿no? Sabiendo que puedes estar bien después de una ruptura. No se acaba. Hay muchas personas que esto se lo confían al tiempo. El salir de una ruptura amorosa, confían en el padre tiempo, ¿no? Pues sí, el padre tiempo hace su trabajo, ¿no? Y sí, lo pasas, lo brincas, pero con una herida, vas con una herida constante. Y 15 años después, revienta esa herida y vuelves a estar mal. Por eso es importante que tengas algo que te vaya acompañando poco a poco, que te vaya llevando en un proceso de recuperación y que tengas control sobre ese proceso tú. Esa es la parte más importante. Esa es la barrera número 4. Vamos a la barrera número 5. La barrera número 5 tiene que ver con una percepción personal. Después de una ruptura amorosa, una persona debe comprender que ya no es la misma persona y que al ya no ser la misma persona tiene todas las posibilidades infinitas de salir adelante y de superar esta situación. Las personas quieren sanar a la versión herida. Esa es la barrera. Las personas buscan sanar a la persona lastimada, cuando realmente delante de ellos hay una persona nueva, diferente, capaz de sobrellevar esta situación con sabiduría, con aprendizaje, con una autoestima elevada y sanar, pasar por este proceso bien, porque pueden hacerlo. No importa que sea, puedes sobrepasarlo. Hay situaciones muy adversas después de una ruptura amorosa, lo comprendo muy bien, pero deja de voltear a ver a la persona herida y vuelca tu atención o vuelca tu atención hacia la persona nueva que eres. Eres una persona que ha pasado por algo complicado y que tienes todas las posibilidades infinitas de estar bien, si tú lo decides así. Si tú tomas esa decisión, vas a orientar tus esfuerzos a incrementar a esa nueva versión de ti. La persona herida está ahí, pero puede sanar desde una perspectiva elevada de sanación, desde esa nueva persona en la que se convirtió y que no tiene que quedarse siempre siendo la persona herida. Esa nueva persona que se crea después de una ruptura tiene posibilidades infinitas de sanar, de crecer, de salir muy bien de este proceso, asumir un rol de creador que es importante para poder superar esta situación y muchas más que van a venir. Se trata de dejar de ver a la persona herida, a la persona que cree tener carencias, a la persona que cree no haber sido suficiente. A esa persona hay que dejarla de ver y hay que empezar a ver a la persona valiosa, con recursos, divertida, entretenida, hermosa, hermoso, que está ahí delante y que siempre es suficiente para sí misma o para sí mismo. Claro, esa es la parte importante, que voltees a ver a la persona nueva que se creó después de esa ruptura. Y a partir de esa persona, de incrementar a esa persona, de hacer más fuerte a esa nueva persona, la persona herida va a sanar. Y es algo que debes de comprender. Entonces es la barrera número 5. Dejar de ver a la persona herida y empezar a ver a la nueva persona en la que te has convertido. Incrementarla, fortalecerla, darle todos los recursos para que a través de ella, de crecerla, de incrementarla, de hacerla potente, pueda sanar
la versión tuya que quedó herida en el pasado. Te voy a dejar aquí en los comentarios y en la descripción, tanto del video como del audio, te voy a dejar 3 ligas para diferentes materiales que tengo para superar una ruptura. Lo valioso de estos materiales son varias cosas. La primera es que están en formato de audiolibro. Para arreglar todas estas situaciones emocionales que llevan cierta carga de referencia externa, el mejor formato, el formato ideal es un audiolibro, son los audios. Estos audiolibros contienen ejercicios, contienen los conceptos de desarrollo humano que necesitas entender, contienen técnicas, contienen un sistema de seguimiento que es de lo que platicábamos. Todo lo que platicábamos está incluido en estos audiolibros. Te voy a enseñar primero en estos audiolibros a entrar en estados de calma. Después vas a comprender ciertos conceptos de desarrollo humano que necesitas entender de lo que te está pasando. Hay una serie de técnicas para sanar tu corazón y posteriormente hay un sistema de seguimiento que te va a permitir ir avanzando poco a poco hacia el otro lado. Todo eso está en un formato de audiolibro. Tengo audiolibro para la situación del estalqueo después de una ruptura. Tengo un audiolibro para la situación de un luto por el futuro, que es cuando las personas pierden todos esos planes que habían elaborado con la otra persona. Y tengo un audiolibro para superar una relación, una ruptura que se dio por un engaño. Con esta estructura que estuvimos platicando, de acceder a estados de calma, desde ahí verlo, comprender, etcétera, basado mucho en el respeto a ti misma, a ti mismo, basado mucho en el amor a ti misma y a ti mismo. Esa es la forma de poder salir evolucionado de esta situación. Es el mismo método que he usado con muchas personas durante muchos años para poder recuperarse a sí mismos después de una ruptura amorosa, y es un método que funciona. Están ahí, está en la descripción para que puedas acceder a ellos. Te voy a platicar adentro, ahí están las ligas, puedes entrar y ver todo el sistema que es, cómo está estructurado y sobre todo las reuniones mensuales que tenemos de Zoom para ver cómo vamos, para ver si tienes dudas sobre la implementación de algún sistema, para ver si te puedo ayudar en algo más. Entonces, todo está ahí aquí en las ligas que puedes ver. Está la liga también del cuestionario para que identifiques claramente qué tipo de dolor tienes después de una ruptura. Está todo, aquí hay todo un sistema que te puede ayudar a salir adelante de esta situación de la mejor manera y sobre todo basándote, te digo, en construir una nueva versión de ti muy buena, basada en el respeto y en el amor y en el conocimiento, ¿sale? Entonces, es una forma que ha funcionado con muchas personas. Lamentablemente, muchas personas han pasado por esta situación, pero han logrado salir. Entonces, si quieres, empieza por llenar tu cuestionario para recibir un ejercicio. Llenas tu cuestionario y después vas a recibir un ejercicio enfocado para empezar a ayudarte en tu camino de regreso. Si no, en cada página de las que están aquí abajo puedes entrar y también ahí está el ejercicio que te puede ayudar a salir adelante de esta situación, ¿vale? Entonces, te repito, soy Francisco López, un gusto haber estado contigo aquí, un gusto que me hayas acompañado en este episodio especial para superar una ruptura amorosa. Si tú no tienes el problema, me da mucho gusto, qué bueno. Y si conoces a alguien que este material pueda serle de ayuda, mándaselo, porque créeme que de verdad estamos aquí para ayudar y para ayudar a que las personas se recuperen a sí mismas. Esa es la parte importante. Si tú revisas mi trabajo, mucho está orientado en eso, a que las personas tengan su propio poder, su poder personal, que se quiten de encima el dolor que genera una ruptura amorosa, para mí es fundamental, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias y continuamos en contacto. Muchísimas gracias.